Aria F2 y Combat Master fueron dos juegos que provocaron un gran revuelo en la comunidad móvil, haciéndose de una gran base de jugadores en relativamente poco tiempo. Desgraciadamente, corrieron con la misma suerte al tener un tiempo de vida relativamente corto. Aún así, hay muchos jugadores que esperan ansiosos su regreso, pero ¿esto será posible? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. ¿Qué es Aria F2? Bueno, se trató de un shooter táctico de 5 contra 5, un equipo de ataque y un equipo de defensa, desarrollado y distribuido por Kouka Games, con sede en Brasil, lanzado el 30 de abril del 2020. El juego se hizo de gran éxito debido a que trasladaba la experiencia de otro shooter muy famoso, Tom Clancy, Rainbow Six Siege. Esto hizo que aquellos que buscaran una experiencia similar a este juego en móviles notaran a Aria F2. Por desgracia, Kouka hizo un gran trabajo en el traslado de la experiencia que Ubisoft, propietaria de Rainbow, no se lo tomaron tan bien, por lo que impuso una demanda en contra de Google Play y Apple por promover y vender un producto que era una copia de su juego, alegando que desde la pantalla de carga, selección de operadores, habilidades y hasta jugabilidad eran las mismas, por lo que era una copia más que evidente. Google y Apple, por su parte, se fueron en contra de Kouka, y este no tuvo más remedio que cerrar sus servidores debido a que la corte se puso del lado de Ubisoft. Todos los aspectos de Aria F2 se copian de nuestro juego, desde la selección de operador hasta la pantalla de puntuación final. Virtualmente, cada aspecto de Aria F2 es copiado de Rainbow Six Siege, desde la pantalla de selección de operador hasta la pantalla final de puntos, pasando por todo lo que se encuentra en medio. Fueron palabras de la desarrolladora francesa, por lo que el 22 de mayo del 2020 fue el fin de Aria F2. Combat Master fue un juego traído a nosotros por Alpha Bravo Inc. el 24 de octubre de 2021. Se trata, porque aún se puede jugar, de un shooter en primera persona en duelos de 5 contra 5 por varios mapas pequeños. Este juego al inicio generó una gran expectativa debido a su increíble movilidad que hacía que los combates se volvieran frenéticos y muy divertidos, superando, según la opinión de muchos, a la de otros juegos como COD Mobile. Otros por su parte lo bautizaron como el Warzone chiquito, que nunca entendí por qué si se parecía más a Modern Warfare, pero bueno, el problema radicó en que el juego tenía muchas similitudes con Call of Duty Modern Warfare, desde el menú de elección, pantallas finales de carga, algunos operadores y hasta en ciertos aspectos la jugabilidad, por lo que el 1 de noviembre, 2 días después de su primera actualización, el juego fue retirado de la Play Store. Primero, las redes sociales de los desarrolladores dijeron que se trataba de un error y que pronto volverían a la normalidad, pero con el transcurso de los días se reveló el verdadero motivo por el cual se retiró y se trataba de una demanda de derechos de autor. En este caso, se desconoce a ciencia cierta de dónde provino la demanda, pero esto para muchos es más que obvio que se trata de Activision. Alpha Bravo, días después, se disculpó por las molestias y si bien no dijeron que el juego moriría o dejarían de darle soporte, lo que sí dijeron fue que se concentrarían en un nuevo juego, partiendo de lo que fue Combat Master, pero evitando los aspectos que provocaron la demanda. Un nuevo juego sin fecha aún de salida. Aria F2 y Combat Master compartieron un mismo destino, pero como dije al principio, hay muchos jugadores que esperan su regreso, pero ¿esto es posible? Bueno, para explicar la respuesta me basaré en la paradoja de Teseo, que haciendo un pequeño resumen va así. El barco en el que Teseo, junto con jóvenes de Atenas, regresó de Creta, fue conservado por los atenienses y contaba con 30 remos. Estos, con el pasar del tiempo, se fueron desgastando, por lo que primero quitaron y pusieron una tabla, y luego otra, hasta que no quedó ninguna tabla original debido al desgaste. Entonces la paradoja está en si a un objeto le reemplazas todas sus partes por nuevas, ¿sigue siendo el mismo objeto? Trasladando esto a Combat Master y a Aria F2, la respuesta a si volverán es no, ya que ambos juegos contaban con características que encantaron a los jugadores, pero no sabemos si esas características son las mismas por las que tuvieron problemas, y si quitas esas características y lo vuelves a llamar a como se llamaba al principio, aquellos que jugaron el juego cuando salió sentirán que no es Aria F2 o Combat Master, sino que es otra cosa, y puede que muchos que esperaban su regreso tal cual lo recordaban se sientan decepcionados, y en lugar de tener aprecio por el nuevo juego, puede que sea un sentimiento totalmente contrario, por lo que resumiendo, Combat Master y Aria F2 han muerto y no van a volver. Aceptémoslo, puede que salgan nuevos juegos que se inspiren y hagan cosas similares sin temas legales que los sustituyan, pero en sí, el regreso a cómo nos los conocíamos
es prácticamente imposible. Y bueno, de mi parte sería todo, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Esto me ayudaría mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.